junto a Santo Relajo. Ignora el ruido de la tribuna. El cielo aplaude al ver que peleas por tu propósito. Disfrutas del juego de la vida junto a Santo Relajo. Bienvenidos al podcast del Santo Relajo. Es una bendición poder acompañarle en este día y poder discutir esos temas necesarios para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Ya que estamos emocionadas por el tema de esta mañana y por el invitadazo que tenemos este día. Así es, gracias a usted que también está ya en sintonía, conectado en este live a través de Facebook, recordándole que lo puede hacer share, lo puede compartir, ya sea en Messenger, a través del grupo de WhatsApp. Este es el momento donde usted ahí va a ese botoncito, le da clic de compartir para que así todos podamos gozarnos también con este tema, porque hoy sí queremos sudar la camiseta, pero no precisamente de su equipo favorito, sino más bien esa camiseta de Cristo. Y como tú lo mencionabas, Ra, que hoy tenemos invitado de lujo que es de casa, que nos viene a hablar y viene filudo, dijo, para hablar de este tema. Así que bienvenido, hermano Pavón, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Buenos saludos a todos donde nos estén viendo. Gracias por la invitación y aquí estamos. Y qué camiseta más calidad la que se trajo. Sí, la verdad que sí. Sí. Y que vino Nice, dorado el hermano Pavón. Claro. Bien ungido. Los colombianos no. ¡Ay! ¡Ya comenzamos! No, qué gusto saludarle, hermano, y qué gusto tenerla acá también en este espacio. Yo también quiero tomar unos segunditos para invitar a toda nuestra audiencia a que recuerden, tenemos ya una lista enorme de temas ahí, más de 40 transmisiones en nuestro canal de YouTube, así que por favor pueden entrar y pueden escoger el tema que ustedes crean más conveniente, y si les edifica, por supuesto, lo pueden compartir también con sus amigos, con sus seres queridos. Pero bueno, Raque, entramos con el tema del día entonces. Sí, vamos a estar hablando del peso de la camiseta. Usted ha visto, ¿verdad?, que en esta temporada del Mundial nos hemos emocionado con esa selección que hemos decidido apoyar, ¿verdad? Hemos vestido esos colores y qué emoción y qué pasión la que se siente cada vez de que nuestra selección favorita está jugando. Pero ya dentro de la cancha de lo espiritual, ¿será que portamos con honor y responsabilidad y sobre todo con humildad también el llamado que Dios ha depositado en nosotros? Esa es la conversación que vamos a tener en esta mañana. Y ya poniendo en el contexto espiritual, hermano Pavón, ¿cómo podemos interpretar esto de portar la camiseta del Evangelio en las cosas cotidianas, a diario? ¿Cómo nosotros, cómo la gente puede ver a que pertenecemos a la selección de Cristo? Sí, claro. Algo que en la Biblia, si comenzamos a ver qué es lo que, o cómo interpreta la Biblia el tema, ¿no? Ponerse la camiseta, porque ¿qué es lo que nos da a una camiseta? Cuando vestimos la camiseta de un equipo, nos da identidad. Claro. Pero aquí en la Biblia, el ponerse la camiseta del Evangelio es identidad, que es vivir consciente de que perteneces a Cristo. Y no hay mejor equipo que ese, porque ese nunca pierde. Lo otro es el testimonio. Ponerse la camiseta del Evangelio es el testimonio nuestro, porque representar a Cristo delante de los demás es dar el testimonio de quién es nuestro capitán, de quién es al equipo al que nosotros pertenecemos. Y el otro es el carácter. Dejar que el Evangelio se vea en nuestra manera de vivir. Eso es portar la camiseta del Evangelio. Y oiga, qué interesante lo que mencionó, ¿verdad? En nuestra manera de vivir, no en nuestra manera de vestir. Sí, totalmente. Bueno, este es un punto súper amplio, ¿no? El que usted acaba de señalar, el tema de el carácter. Y yo creo que hay una línea ahí que puede generarnos un poco de
como digo, no sé si de confusión, pero hasta podría generar desánimo, porque pongamos el caso de un nuevo creyente, hermano Pavón, ¿no? Naturalmente ese nuevo creyente viene cargado de hábitos, de costumbres que no van a desaparecer precisamente de la noche a la mañana. Supongamos que este nuevo creyente es un empresario y tenía ciertas mañas como evadir impuestos o no sé, falta de integridad o otros problemas de carácter en su vida. ¿Cómo le decimos a este nuevo creyente que tiene la disposición en realidad de portar la camiseta del Evangelio, pero pues sí, que está luchando porque él viene con 20 años de vivir una vida fuera de los principios bíblicos y ahora siente que todo le cuesta, ¿no? Tiene que reordenar su vida, la forma como administrar sus finanzas, sus relaciones, quizá la relación con su pareja, y está en esa tarea, entonces, que puede llegar a sentir de repente en un momento que se siente, no sé, hipócrita, porque está empezando a luchar para reordenar su vida, pero como que no logra del todo ponerse la camiseta o caminar en el carácter de Cristo, en el carácter cristiano al 100%. ¿Qué le podemos decir a ese creyente? Bueno, en la Biblia encontramos varios personajes que ellos sentían que la camiseta les quedaba bien grande, pero sí, al final lograron entender porque no es con nuestra fuerza, sino es por medio de su espíritu. Moisés dijo, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Dios no le respondió con halagos, sino que con su presencia. También dijo, ve porque yo estaré contigo. Y esa es la gran diferencia, y eso es lo que el nuevo creyente debe de entender. Sí. Todos nosotros veníamos, antes de conocer a Cristo, teníamos algunos malos hábitos, algunos pecados que desagradaban a Dios. Pero, ¿qué es lo que pasó en nuestra vida? Digamos, mucha gente, cuando lo más difícil de entender del Evangelio es el nuevo nacimiento, digamos, esa experiencia donde el mundo dice te lavaron el coco. Realmente claro, esto es el trabajo que el Espíritu hace, porque Dios es un Dios real. Dios vive hasta este momento. Digamos, sí, Él cuando la persona que lo reconoce en su poder, Él viene y lo transforma nuestra forma de pensar. Y desde luego, cuando cambia nuestra manera de pensar, de ver las cosas, porque hay como algo que se ilumina en nosotros, que nosotros decimos, wow, y esto hacía yo. Pero el poder del Evangelio transforma eso, y claro, en el caminar vamos cambiando muchas cosas. Digamos, algunos el Señor nos cambia muy rápido, otros nos lleva en proceso, pero aquí se trata de no desanimarnos, porque el Señor ha prometido estar con nosotros. Y qué lindo, ¿no? Esas promesas que el Señor nos hace, de verdad, que Dios trae, porque eso realmente trae seguridad a nosotros. Algo que me encantaba que el hermano afirmó es eso, que nuestro equipo nunca pierde. Es más, Él ya nos ha dado la victoria, ¿no? Porque Él dice en su palabra, en el mundo van a tener aflicciones, pero descuiden, yo ya vencí al mundo. Entonces, eso es algo bien hermoso, que Dios ya nos da las victorias aseguradas. Pero también con ello hay responsabilidades que nosotros, hermano, también llevamos. Pablo en 2 de Corintios 11:28 habla sobre esa carga por la iglesia. Vemos a un hombre viviendo una vida no con egoísmo, o sea, pensando solo en él, sino que más bien incluso pensando, ¿verdad?, en otros. Entonces, hoy me gustaría poder hacer la siguiente pregunta: ¿el por qué el Evangelio? Sabemos que no es una moda ligera. Imagínense, estamos hablando de hombres que vivieron hace ya siglos, ¿verdad?, de años. Entonces, sino que tiene que ver con una responsabilidad que tiene un peso espiritual real. O sea, es tan real ese peso, o sea, esa responsabilidad tan real, así como el aire que nosotros respiramos. Bueno, Edwin iba a decir algo. No, nada más. Era un comentario sobre lo de quedar grande la camiseta, porque me parece que todos en algún momento o en diferentes momentos de la vida podemos llegar a sentir eso, ¿no? Que las responsabilidades que Dios nos da como que nos sobrepasan.
Pero nada más, podemos retomar el punto con Jackie. Ok, vamos a hacer la pregunta nuevamente. Pasa el balón. Pásalo, de cabecita. Denme un chance, voy a hacer la pausa de hidratación. Ahorita Raquel necesita Esa pausa fue de la pausa de hidratación. Y no es broma, no es broma, pero estábamos hablando, ¿no? Cómo el apóstol Pablo nos enseñaba a vivir una vida en responsabilidad con otros. Porque si algo nos caracteriza humanamente, es eso, el llevar una vida irresponsable con los demás. Es decir, muchas veces no te metas en mi vida porque total, yo voy a pagar si hago algo malo. Entonces el ser humano tiende a llevar una vida así. O también no me importa, también si alguien más la está pasando mal, pues es la vida de él, no mi vida. Pero vemos al apóstol Pablo a que sufría por otros, realmente que llevaba las cargas, en el caso, ¿no?, de las iglesias. O sea, él no estaba solo concentrado donde él estaba, sino que siempre estaba a esa expectativa, pero como con responsabilidad, hermano. Fíjate que una de las cosas valiosas que nos dejó el apóstol Pablo fueron los consejos, porque Pablo logró observar todas esas, voy a decir, malas mañas que hablaba Edwin al principio de los nuevos creyentes. Y en Filipenses 1:27 dice el consejo, solamente dice que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Porque aquí es donde ya entra nuestra sumisión a la palabra de Dios, porque para poder ser o comportarnos digno del evangelio tenemos que conocer lo que el evangelio nos enseña que debe de ser nuestro comportamiento, porque hay muchos creyentes que dicen, no, pues el Señor es el que me va a juzgar. La Biblia dice que nosotros somos cartas abiertas al mundo. Entonces, vivir y ponerse la camiseta del evangelio implica de que yo me voy a comportar a la altura de lo que Cristo me pide, porque yo tengo que aprender a honrar a Dios, a darle honor a Dios. Dice la Biblia en 1 Samuel 2:30, dice que Él honra a los que le honran. Y vivir bajo esa perspectiva de que, bueno, si el Señor, yo quiero la honra del Señor, yo tengo que honrarlo a Él. Y eso es algo muy importante, porque honrar es tratar a Dios y a su evangelio como algo máximo, de un peso máximo, no como algo ligero o secundario. Y esa es la gran diferencia, de que el evangelio de Cristo es lo primero en nosotros, que lo que yo voy a hacer es honrarle a Él, porque ese es uno de los problemas más grandes. A veces honramos a alguien más en vez del Señor, honramos más al trabajo que al Señor, y queremos ver la mano de Dios en nuestra vida, pero no hemos aprendido a honrarle a Él. Y Dios dice de que Él honra a los que a Él le honran. Qué interesante todo lo que estamos hablando. Y viendo el Mundial, por ejemplo, cuando un jugador falla, o sea, no decimos, es raro que digamos como el nombre de ese jugador, sino que decimos los de Brasil, ¿verdad? Los claro. Pero ahí no te metas. Cuidado. De mi selección no voy a estar hablando. Pero a lo que voy es como asimilándolo a lo que dice Hebreos 13:17, donde se advierte de que cada uno dará cuenta por no solo por nuestras propias acciones, sino que por lo que no hicimos por los demás. Entonces, qué responsabilidad tan grande la que Dios le ha asignado a cada uno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ver, hermano Pavón, de que esa verdad influye, o cómo esto lo pueden tomar los líderes de la iglesia? De que el Señor le ha entregado un grupo de personas y que ellos tienen que dar cuenta por todo lo que esa influencia ha hecho en ese grupo que Dios les ha asignado. Bueno, eso es, ya hablando con los que predicamos el evangelio, la responsabilidad que tenemos, y eso nunca se nos debe de olvidar, que todos nosotros hemos de darle cuenta al Señor por lo que el Señor nos pone a que nosotros les enseñemos. La otra vez hablaba con una pareja que están teniendo dificultades, pero más que todo
las dificultades son por no poder practicar los principios que el Evangelio nos da. Entonces, cuando yo hablaba, bueno, con ellos, y me decían, porque uno me dijo una cosa, otro, entonces después los reuní a los dos y yo les dije de qué se trataba, por qué yo los reunía a los dos, y era para ayudarles, porque pues el Señor quiere que nosotros podamos vivir una vida que a Él le agrada. Digamos, cuando nosotros tenemos problemas en el hogar por no practicar los principios que realmente les van a ayudar, y como líderes nosotros dejamos pasar, pues son ellos. No, si lo que nosotros podemos hacer es ayudarles, porque pues si nadie les ayuda, al final terminan en divorcio, terminan destruyéndose, y el Señor nos ha llamado a paz. Y como líderes siempre tenemos que estar velando por las personas, porque eso es lo que el Señor nos encomendó a nosotros. Esta camiseta, como usted lo estaba mencionando ahorita, también trae responsabilidades, ¿no?, que tenemos que asumir. Digo, porque normalmente nos enfocamos en los beneficios que la camiseta nos da, pero también tiene responsabilidades, y una de esas responsabilidades tiene que ver con servir a los demás. De hecho, hay un pasaje famoso en Romanos, ¿no?, en Romanos 13, que dice: no tengan deudas pendientes con nadie a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Hermano Pavón, qué advertencias bíblicas existen para aquellos que pierden de vista este principio, el principio de que el Evangelio no es una herramienta para construir mi beneficio propio, buscar mi beneficio propio, sino para servir a los demás? Bueno, en 2 de Corintios 11:28 dice: además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Pablo sabía de que el Evangelio no es una moda. El Evangelio trae una responsabilidad. Pablo muestra que llevar esa camiseta implica carga real por las almas. Dice, sí. 1 de Corintios 9 dice: ay de mí si no anunciase el Evangelio. El Evangelio tiene un peso porque trata con el destino eterno de las personas. Sí. Habla de la sangre de Cristo derramada por ellos. Y entonces nosotros debemos de estar conscientes de eso. Que la salvación, digamos, cuando nosotros predicamos el Evangelio, debemos de estar conscientes de que se trata de la eternidad de las personas. Sí. Y eso es un peso muy grande. Y es importante que... Adelante, güey. Es importante que lo mencione, hermano Pablo, porque yo solo quería tocar junto a este tema el riesgo que tenemos de enamorarnos de los privilegios, ¿no? Y pensar entonces que el fin último es que yo tenga el título de supervisor, líder, coordinador, pastor. Entonces como que pensamos que el fin último es que yo haga una carrera, hasta lo llamamos así, ¿no?, una carrera ministerial. Pero definitivamente no es lo que nos enseña la Escritura. Es lo que nos enseña la Escritura es lo que usted nos acaba de mencionar, ¿no? El fin es realmente la gente, o sea, que tengamos el amor genuino por la vida de las personas, para que estas personas también puedan encontrar la salvación plena, integral en Cristo Jesús, ¿no? Y no que a mí el día de mañana me llamen pastor, ministro, ungido, líder, coordinador, ¿no? Todo eso está bien, pero es una responsabilidad, no es simplemente un lujo que se me pone para que yo lo luzca. Sí, algo que quiero comentar también, que hablando de la responsabilidad y el peso, ¿verdad?, de un llamado, de la asignación, de ese privilegio que el Señor les ha otorgado, para aquellos que están sintiendo que pesa esa carga, ¿verdad? Que es bien difícil ese llamado. Usted mencionó algo de los que se sentían incapaces de portar ese llamado, un pequeño recordatorio de lo que debe hacer un líder que siente ese peso, que se está incluso rindiendo, para recordar que Dios sostiene, qué cosas le ayudan a un líder a sostener o a seguir portando con honor esa camiseta. Bueno,
les hablaba el caso de Moisés, pero hay muchos casos. Hay casos de Gedeón, que él comenzó a poner sus obstáculos, digamos, comenzó a decir, bueno, yo soy de la tribu más pequeña, soy el último de mi familia, y todos podemos tener una excusa para esquivar la responsabilidad que tenemos todos. Porque el predicar el evangelio es una responsabilidad de todos. Y bueno, nosotros pertenecemos a una congregación donde todos tenemos la oportunidad de predicar el evangelio. Pero ¿qué es lo que se necesita? Es la disposición, es entender por qué el Señor me deja aquí en la tierra. Porque Dios, el día que me salvó, pudo llevarme a vivir ya con Él en la eternidad, pero Él decide dejarnos aquí en la tierra para cumplir la gran comisión. Y qué bueno por las iglesias que le están dando la oportunidad a todos, porque hay iglesias y como la nuestra que todos tenemos la oportunidad de predicar el evangelio porque hay tanta necesidad. Y la oración de Cristo es la misma oración de nosotros, que la mies es mucha, y por eso es que todos aquellos que están pensando que la camiseta del evangelio les puede quedar muy grande, recuérdese que Dios a Moisés le dio su presencia. Lo mismo hizo con Gedeón. Y podríamos seguir mencionando personajes que se sintieron que ellos no podían, pero realmente porque no es con nuestra fuerza, es con el poder de su espíritu, y lo único que nosotros necesitamos es la disposición de nuestro corazón de entender de que esto se trata de la eternidad de las personas. Y eso también nos lleva a la siguiente pregunta o el siguiente punto, hermano, porque en eso pudiésemos llegar a caer en el orgullo, en eso, ¿no? De creernos nosotros, o sea, la arrogancia, de creer incluso que ya lo estamos logrando nosotros por nuestra propia fuerza, o de pronto hay talentos que el Señor, ¿verdad?, nos ha dado, pero a veces se nos olvida que es pelear precisamente eso en las fuerzas del Señor. Pero hoy queremos precisamente saber eso, cómo enseña la Escritura a portar el evangelio, pero sin llegar a ese extremo, sin caer en el orgullo, en la arrogancia. Bueno, entendiendo lo que Pablo le dice a los corintios, que todos nos consideremos como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Dice que se requiere que cada uno sea hallado fiel, porque esto no es mi ministerio, es lo de Dios que ha puesto en nuestras manos. Y cuando nosotros estamos conscientes de esa realidad, nosotros vamos a ser librados del orgullo, porque muchas veces, ¿cuál ha sido el problema más grande que ha sufrido la iglesia? Es cuando las personas nunca entendieron para qué Dios los había llamado. Porque mucha gente sufre cuando son removidos de una posición. Sí. Y ellos ya no quieren seguir ayudando a las personas porque ya no tienen la posición. Solo quieren estar de titular. No tienen el título. Correcto, digamos. Y si prestamos atención y como estamos ahorita en el Mundial, ¿verdad? Y el Mundial nos está enseñando muchas cosas, porque en la cancha solo juegan 11, pero el equipo está compuesto, en el caso de los que están en el Mundial, de 26 jugadores, pero solo pueden jugar 11 de titular. Entonces, el que no logra entender esto, de que, pues bueno, a mí me toca quizás estar en la banca, pero cuando yo entre, voy a hacer más, porque de eso se trata, de que todos nosotros estamos trabajando con un propósito, y el propósito es que el evangelio se predique, que las almas conozcan del Señor. Y qué bonito cómo está compuesto, ¿verdad? A lo que nos encanta el fútbol y el evangelio también, ¿verdad? Todo lo relacionamos. Y por ejemplo, para que se forme ese equipo, o sea, hay gente que está alentando, hay otros que están patrocinando, o sea, que están aportando, ¿verdad? Para que ese equipo esté donde esté, o sea, están los entrenadores, o sea, es todo un conjunto y cada quien en su posición haciendo su papel, y qué bueno que nos recuerde, ¿verdad? Que aunque esté ahí sentadito en la banca
o incluso nosotros, ¿verdad? Como aficionados también, estamos cumpliendo. Ahí cada quien, el Señor le ha entregado una función a realizar, pero desde ahí donde estamos nosotros lo podemos hacer con gozo y alegría, con ese objetivo que usted nos está recordando constantemente de tener ese amor por las almas. Sí, totalmente. Raque, si te fijas, bueno, igual hermano Pavón y Jackie, si nos fijamos, normalmente muchos de estos que son parte del equipo y que hicieron posible ese triunfo, normalmente no están ni en las noticias, no están en las cámaras, no aparecen en la nota deportiva, no, están ahí, ese preparador físico, hasta ahí ya hay coach psicológicos que tienen los jugadores, ¿no? Y que es gente vital para ese triunfo que se consiguió, pero que estaban en la sombra. Y me parece que a veces nosotros los creyentes tenemos un problema con eso. Voy a tratar de hilarlo con la siguiente pregunta. No, olvidamos que el liderazgo no es para dominar a otros, para protagonizar, para ser un hombre, sino precisamente eso, servir. Es más, ayudar a que otros sean engrandecidos, ayudar a que otros crezcan, den fruto. ¿Cómo podemos o quizás, hermano Pavón, cómo explica la Biblia la diferencia entre estas dos actitudes? Aquella que simplemente está interesada en lucir un puesto, en ganar un protagonismo y servir con humildad. Fíjate que Primera de Pedro, capítulo 5, creo que el verso 2 dice: apacentar la grey de Dios, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplos de la grey. Una de las cosas que el Señor nos ha llamado a nosotros, y si vemos el concepto, cómo lo tenían muy claro los apóstoles, y era de apacentar, de guiar, porque nosotros no somos dueños de las personas. El dueño es Cristo. Y cuando nosotros como líderes vamos entendiendo esa responsabilidad, ese peso, nosotros vamos a seguir inspirando a las personas para que amen a Cristo. Y muchas veces nosotros nos puede engañar que la gente nos respete, y quizás podemos ganarnos el respeto de las personas cada vez que nosotros les ayudamos a ellos, porque un buen líder siempre va a inspirar, no va a dominar a las personas, no va a manipular a las personas, sino que las va a inspirar. ¿Y cómo las inspiramos? Viviendo una vida y siendo los líderes que Dios nos ha llamado a ser. Número 1, de apacentar la grey de Dios, con una actitud correcta, pudiéndoles ayudar a ellos a ser mejores. Porque la idea del liderazgo, la idea de Cristo de darnos personas para que nosotros las lideremos, es para llevarlas a que las personas se parezcan más a Cristo, no a mí. Totalmente. Vaya, qué cosas tan interesantes estamos aprendiendo, y queremos saludar también a todos los que están conectados. Son bastantes los que están diciendo qué bonita esa camisa de Brasil. Saludos. Ellos sí saben. Óigalo. Saludos a nuestro hermano Miguel Aguilar, por ahí está Edwin Rivas conectado, Eulogio Chic, tenemos a nuestra hermana Ana Rodríguez, José Chávez. Por ahí queremos saludar al pastor Neri López, que dice: saludos, hermano Pavón, viva Brasil. Hermana Marta Alvarenga, gracias por su mensajito, y gracias a ustedes que están interactuando con nosotros. En verdad les agradecemos, porque esto nos ayuda a llegar a más personas, y gracias por estar compartiendo este mensaje y este podcast del Santo Relajo en este día. Así es, y algunos hasta desde su trabajo. Saludos, hermana Yesenia, que ahí está conectada desde FedEx, dice, allá en San Fernando. Pero algo también que nosotros podemos ver en la palabra, ¿no? Vemos cómo el Nuevo Testamento muestra que el trabajo ministerial, por ejemplo, se hace en equipo con meta de enseñar lo que sabemos a otros. No es de engrandecernos a nosotros. Yo conozco mucho. Bueno, precisamente el día de ayer estamos compartiendo con un equipo de iglesia de niños. Y era eso, o sea, porque a veces incluso
el hecho de conocer la palabra, si el fin es solo por conocerla, y yo les decía, no hombre, si eso hasta el diablo lo hace, el diablo conoce la palabra de Dios, incluso hasta más que nosotros, ¿verdad? Pero aquí el detalle es cuando nosotros llevamos a la práctica eso que conocemos, el poder vivirla. Entonces, ¿cómo ayuda esto a mantener los pies en la tierra, o mejor dicho, nuestro corazón en el corazón del Señor? Bueno, estar conscientes de esa realidad, porque es responsabilidad de todos los creyentes, no solo de los líderes, no solo de los que predican, sino de todos los creyentes, el conocer la palabra. Pero, ¿para qué quiero conocer la palabra? Hay mucha gente que quiere conocer la palabra solo para, algunas veces, porque he conocido casos de personas que usan la palabra solo para justificar su pecado. Wow. Y realmente cuando uno, a veces hasta asco da cuando uno escucha a personas disque creyentes, justificando su pecado con la palabra. Digamos, porque muchas veces podemos malinterpretar, digamos, ¿por qué Dios dejó el ejemplo de David, de los pecados de David en la Biblia? Digamos, no es porque quería avergonzar a David, sino para que nosotros nos diéramos cuenta de la debilidad que tenía David y del cual padecemos nosotros, porque la misma naturaleza que tenía David tenemos nosotros. Y entonces, claro. Los peligros, ¿no? Correcto. Entonces, nosotros debemos de estar conscientes del peligro que corremos, alejados de la presencia de Dios primeramente y de lo que la palabra nos enseña. Yo siempre uso este ejemplo y siempre, digamos, hay dos formas de aprender en la vida. Una es con los errores de uno y otra es con los errores de otros. Y en la Biblia hay un sinnúmero de errores que nosotros podemos evitar si nosotros conocemos la Biblia. Y también la Biblia nos enseña los principios, porque todo, desde que Dios creó la humanidad, Dios creó principios. Y como creyentes debemos de aprender de ellos. ¿Y dónde los vamos a conocer? Los vamos a conocer en la palabra de Dios. Y por eso es importante conocerla, porque debemos de conocer cuál es el estilo, cuáles los principios del reino en el cual nosotros vivimos. Porque ¿a qué reino pertenece usted? Digamos, si usted no conoce los principios del reino al que usted pertenece, porque la mayoría hemos conocido los principios de este mundo, los principios que la humanidad nos ha enseñado, pero ¿cuáles son los principios del reino de Dios? ¿Y eso dónde los conoce? En la palabra de Dios. Sí, hay algo que como, como en su cuidado, el Señor, ¿verdad? A nosotros nos dice que seamos personas, o le pide a los creyentes que sean irreprensibles. Y a veces cometemos errores o imprudencias por no conocer la palabra, como usted lo estaba mencionando. Cuando nosotros manchamos la camiseta del Evangelio, cuando portamos con deshonor la camiseta, ¿cuáles son esos malos hábitos que hacen ver mal al Señor o a ese grupo o al reino que representamos? Bueno, porque la gente, porque fíjese que es bien curioso que las personas que no conocen del Señor, ellos sí saben y ven cuando el creyente vive una vida desordenada, digamos, la crítica se la hacen, bueno, y ese dice que es creyente y a veces... Y es cristiano. A veces se lo achacan a la iglesia a la que pertenecen, digamos, a veces el error de uno, y viene y dice, es que va a esa iglesia, los de esa iglesia. Sí. Y entonces, a veces cuando no estamos conscientes... Esta es oveja de Raquel, dice. No. Este debe ser de Colombia. Disculpe, hermano, me tengo que levantar de aquí. Anciano, actúe. Vamos a pitar ahorita. Anciano, por favor, expúlselo. Vamos al momento de hidratación. Ay. Rescátenos, hermano. Vamos
retomemos. No, Oye, yo creo que ya me tengo que levantar de aquí porque ya no puedo seguir Silla de escarnecedores. Oh, no, ya hombre, esto ya ya es ve demasiado, L. ya. Dios mío, ¿Se da santo. cuenta cómo lo trata cada uno aquí? Sí, debemos de estar conscientes de eso como creyentes, porque el portar la camiseta del Evangelio es eso. Implica de que, y como yo les decía anteriormente, nosotros somos cartas abiertas al mundo. Sí. Y una de las cosas, digamos, el que es casado, debe de saber las líneas que tiene. Voy a poner el ejemplo, ¿no? de estar texteando con el sexo opuesto, digamos. Y no es que, porque aquí en el liderazgo uno tiene que tratar con personas de diferente, con hombres y con mujeres, pero uno sabe la línea. Y eso debemos de estar conscientes siempre. Porque, digamos, que yo tengo que, como casado, que tengo que estarle diciendo a otra hermana que no es mi esposa, qué bonito te queda ese vestido, digamos, esas cosas, esas líneas no las debemos de cruzar. Y debemos de estar conscientes de que esto daña el evangelio. Si nosotros no medimos las consecuencias que son de nuestras imprudencias, entonces a veces el dolor es muy fuerte. Y a eso es lo que la Biblia nos llama, de que debemos de ser prudentes. Totalmente, hermano Pavón. En la iglesia a veces me parece que exacerbamos nuestra admiración por el tema del talento. Yo creo que necesitamos más y mejores talentos en la iglesia, no sé, en las empresas, en las comunicaciones, en el arte, en la literatura. Dentro de la misma función de la iglesia, ¿no? Necesitamos más evangelistas, más pastores, más apóstoles, en fin. Pero me parece que a veces perdemos de vista que más que grandes talentos, la iglesia necesita hombres con un gran carácter, como usted lo decía. ¿Por qué es más importante lo segundo? ¿Por qué es más importante que tengamos hombres y mujeres que tengan un gran carácter que vaya a la par de ese gran talento? Bueno, Dios a todos nosotros, porque todos nosotros nos dio dones. Algún don usted tiene de Dios y a otros el Señor les va dando más y a otros lo van mejorando. Y bueno, miramos esto y vamos a seguir usando el deporte, los deportistas como ejemplo, ¿no? Nosotros venimos, ¿qué es lo que admiramos? ¿Qué es lo que admiramos de algún futbolista? Y voy a mencionar del mejor del mundo, de Messi. Usted es lo cierto. No, de verdad, usted anda ungido. Pero es verdad, es que es irrefutable ahorita. Vaya, él recibió un don, recibió un talento para hacer lo que él hace. Pero él ha ido mejorando ese don, ese talento, y nosotros lo admiramos. Bueno, aunque en el caso de él no es un deportista tan controversial, digamos, porque pues se le ha conocido una esposa, digamos, como hay otros que han sido buenos deportistas, con buenos talentos, pero viviendo una vida realmente su matrimonio deshecho. Y podemos mencionar artistas también porque es bien raro, digamos, si ustedes, en el caso de Raquel, que sigue mucho la farándula, no puede mencionar todo de diferente. Un talento. Vamos a usar allá que es un talento que está desarrollando, hermano Pablo. Vaya. No, pero si ustedes ven a artistas de cine, muchos de ellos con algunas conocidos por sus películas, pero en el matrimonio, en su vida familiar, son un desastre. Sí. Entonces, porque no se trata solo del talento, se trata del sometimiento a Dios, a su palabra, porque realmente todos hemos de dar cuenta por lo que el Señor nos ha dado. Y tú hacías, la pregunta era, digamos, el talento que Dios nos da, sin el carácter es bien difícil.
Creo Claro. que el Salmo 78, el verso 72, resume el ministerio de David prácticamente en 2 columnas. En integridad de corazón, dice, y en la pericia de sus manos. Digamos, habla del carácter y habla de la competencia, de la habilidad que este hombre tenía. Entonces, Totalmente. la integridad, el carácter nuestro es muy importante, porque no es de cómo nosotros, porque eso es de lo que nosotros debemos de estar conscientes. Es cómo vamos a terminar cuando nos vayamos de este mundo, qué se va a recordar de nosotros. Sí. En la Biblia hay muchos personajes que se atrevieron a decir, ¿no? En el caso del profeta Samuel, él viene y él tenía la capacidad de decirle a la gente, díganme si yo les he ofendido en algo, si yo les debo algo. El mismo apóstol Pablo decía, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Digamos, usar esas palabras realmente, y alguien que se lo diga a las personas a las cuales él les está predicando, digamos, eso es un peso muy grande. Y debemos de estar conscientes de eso, porque si nosotros estamos conscientes todos los días de esa realidad, de que nuestros talentos van acompañados de nuestro carácter. Sí, y es que creo que hoy en estos tiempos, muchas veces con respecto a este tema, los talentos, los dones, sabemos que es algo que viene, Dios nos lo ha dado, nos ha regalado, realmente no nos ha costado a nosotros, pero cuando hablamos de carácter, estamos hablando ya de frutos del Espíritu, que ahí si viene esa responsabilidad en nosotros, ¿verdad? El poderlo cultivarlos, el poderlos estar viviendo, y ahí es donde a veces queremos llevar muchas veces un evangelio, pero pensamos que es como portar una camiseta que me la pongo y algo muy fácil, práctico, pero luego me la quito, ¿verdad? En el momento que ya no quiera, que quiera cambiar. Pero el evangelio no se trata de eso. Realmente Cristo nos modeló un evangelio, una vida, y es más, Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero a veces nosotros como queremos solo seguirlo sin negarnos a nosotros mismos, sin tomar esa cruz, y ahí, ¿verdad? Muchas veces la hemos dejado tirada, y eso muchas veces lo ven los que están más cercanos a nosotros, que en este caso es de la familia. Y usted tocaba ese tema, hermano Pavón, que muchas veces podemos ser muy triunfadores y victoriosos en aquello que hacemos bien, que va de acuerdo al talento. Puede ser en el trabajo, puede ser, y a veces como fuera de casa, pero ya terminando esa acción, esas cosas que de pronto las hacemos muy bien, ya de ahí como que Transformers nos dicen, ¿verdad? Nos transformamos en otra persona, y a veces los niños, ellos son muy, puede decirlo, hablan así sin filtros, ¿no? Y es como, bueno, papá, eres uno, en la iglesia te vi como diferente, es más, quiero vivir en la iglesia porque me gusta mi papá de la iglesia, ¿no? En el caso de nosotros que trabajamos con los niños, ellos son muchos, pues, son muy espontáneos, pero realmente la Biblia nos llama a que esos principios de los cuales hemos estado hablando no solo los vivamos en un edificio, en un lugar, sino que realmente lo podamos llevar en todos los lugares, y la familia es el primer lugar que debemos de llevarlo, hermano. Bueno, Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hay gente que piensa que la cruz es una moda. La cruz no es un accesorio, es un estilo de vida. Implica renuncia, obediencia, perseverancia, y algo que nosotros como creyentes, y más que todo cuando ya estamos liderando a personas, una de las cosas que debemos de estar conscientes de eso, porque nuestros hijos, nuestra casa es nuestro primer ministerio. Ellos realmente son los que nos conocen más. El círculo íntimo nuestro es el que dice, bueno, porque nosotros queremos impactar al mundo y no hemos impactado ni a nuestra propia familia.
Y ha sido muchas veces porque, como decías tú, Jackie, venimos y pensamos que el ponernos un uniforme e ir a servir a una iglesia, que eso ya es todo. Hay mucho más que eso. Porque en la casa es donde nos conocen. A veces en nuestro trabajo, digamos, el peso que implica llevar la camisa del evangelio implica de que pues yo voy a vivir una vida que a Dios le agrada. Digamos, que la cruz no la voy a llevar como un accesorio, sino como un estilo de vida, que a eso es lo que la Biblia se refiere. Hay muchos que andan cargando su cruz, pero viven. O hasta en la carne, ¿verdad? Ya está todo. No, se la tatúan. No, en serio. Y hay algunos que se pasan, ¿verdad? Pensando que ponerse un tatuaje con versos bíblicos, no, digamos, es tu estilo de vida lo que va a hablar más que un tatuaje que te pongas. Siempre, ¿verdad? El carácter va a ser más importante que el talento. Solo me recuerda de la vida que llevó, por ejemplo, Diego Armando Maradona, ¿no? O sea, talentazo el tipo, ¿verdad? Pero ¿cómo terminó sus días? En desgracia por no cuidar todos los aspectos. Entonces, qué bonito como el evangelio nos libra de esa integridad que le pide al creyente. Es algo que nos guarda, es algo que nos sostiene. En El Salvador tenemos en el caso, por ejemplo, del Mágico González, ¿verdad? Otro talentazo, pero qué desgracia, su vida personal. En cambio, el ver cómo el Señor le importa cada aspecto de nuestra vida. Ya mencionó la familia, quizás podemos mencionar las finanzas, las relaciones. Entonces, el Señor guarda esos aspectos importantes de la vida del creyente. Sí, es que cuando una de las cosas, voy a decirlo así, difícil de cómo hemos malinterpretado el evangelio, porque una de las cosas que a veces cuando no entendimos el mensaje correcto de Cristo, que es lo que vino Cristo aquí a la tierra, dice que vino a establecer su reino. Su reino. Entonces, hay una línea bien fina en esto del evangelio. Digamos, nosotros vivimos como si el Señor viniera hoy, pero trabajamos como si el Señor viniera en 1000 años. Y eso la iglesia no ha entendido ese mensaje de que vivimos como que si el Señor viniera hoy, pero trabajamos como si el Señor viniera en 1000 años. Entonces, establecer el reino de Dios es que yo voy a venir y voy a prepararme en todos esos aspectos, digamos, porque mientras vivamos en este mundo no se nos debe de olvidar nuestras responsabilidades. Digamos, es muy triste que a este tiempo, y yo no digo, ¿verdad? Porque hay una ignorancia muy grande, porque Raquel mencionaba acerca de las finanzas. Hay personas que no hacen un presupuesto porque dicen, no, eso no es confiar en el Señor. Claro. Eso es la peor mentira. Digamos, cuando usted hace un presupuesto, realmente eso es confiar en el Señor, practicar los principios que la Biblia nos enseña, porque en el caso de Proverbio nos enseña principios, nos enseña y nos da ejemplo, y pone a la hormiga como ejemplo para que nosotros lo entendamos. ¿Por qué realmente la Biblia tuvo que usar al animal que tiene el cerebro más pequeño? Para darnos una lección. Para darnos una lección de cómo debemos vivir, de cómo debemos prepararnos. Sí. Porque la hormiga es el animal, es un insecto que ellos ahorita están preparando su comida. Porque en el invierno ellos no salen, digamos, pero están bien preparados. Sí. Entonces, hoy lastimosamente hay creyentes con una mentalidad que dicen, no, yo para qué voy a hacer un presupuesto, para qué voy a ahorrar si el Señor ya va a venir. Y es lastimoso, es bien triste ver que hay personas que ya están llegando a sus 50, 60 años y ellos no tienen un 5 ahorrado.
Digamos, nunca estuvieron conscientes y se cobijaron en que el Señor ya viene. Y como les digo, digamos, nosotros creemos en la venida del Señor, creemos que puede pasar en cualquier momento, pero el Señor nos manda a prepararnos porque no sabemos, porque puede venir hoy o puede venir en 100 años. Y si viene en 100 años, entonces, ¿qué yo voy a tener cuando yo tenga 60 años? Si yo nunca me preparé y el Señor no ha venido. Entonces, esa malinterpretación de la palabra de Dios nos ha llevado a cometer ese error de vivir, voy a decirlo así, una vida que no se ha preparado para pasar los últimos días aquí en la tierra, si es que nos toca. Y como vuelvo y lo repito, creemos en que el Señor vendrá pronto, creemos que puede venir hoy, mañana o puede venir en 100 años, pero vivimos y trabajamos y nos preparamos, porque si no viene mañana, no viene en 20 años, por lo menos mis últimos días yo no quiero ser una carga, y por eso debo de aprender a prepararme, porque pues la Biblia me enseña eso. Totalmente. Y ya que estamos mencionando sobre cómo esta perspectiva de la eternidad se puede convertir en una herramienta escapista, ¿no? Como usted dijo, para abandonar nuestras responsabilidades y vivir esta vida así, irresponsablemente, con nosotros y con otros, ¿no? Pero veamos el otro lado también de esta perspectiva de la eternidad. Cómo la eternidad se puede convertir en esta herramienta que nos llena de esperanza frente a las presiones de este mundo caído, obviamente, en el que estamos viviendo, ¿no? Bueno, el estar nosotros con la perspectiva correcta de que la eternidad es algo que nosotros vamos a vivir, digamos, de eso nadie se va a escapar. Y lo que el mundo, y tú dices, digamos, la presión que el mundo nos pone, nos lleva a vivir. En el caso de los que ya conocemos el Evangelio, ya conocemos a Cristo, ya vivimos para Él, una de las cosas que la presión del mundo nos debe de a nosotros llevar a buscar más del Señor, a prepararnos más, nuestros hijos, porque los que ya estamos en los 40 o más. Raquel. Perdón. O las que ya van a llegar, pues vaya. Nuestros hijos viven otra presión que nosotros no vivimos en nuestra niñez. Entonces, ¿cómo poder ayudar a ellos? ¿Cómo estar conscientes nosotros de esa realidad como creyentes? Porque es importante enseñar esto. Sí, y bueno, ya el tiempo se nos ha ido muy, muy, muy rápido. Yo sé que allí los hermanos están prendidos en el chat. Creo que quieren la segunda parte. Así va comprometiendo. Quieren tiempo extra. Quieren tiempo extra. Pero esperamos que para la segunda parte el hermano Pavón ya venga con la camiseta de Dios, o sea, con la camiseta de Colombia. Me gusta Colombia. Pero le recomiendo traer la de Argentina. No. Bueno, al menos en algo coincidimos. La azulgrana, pues. Bueno, pero ya el tiempo, como les digo, muchachos, ya se nos ha ido, pero no queremos cerrar este hermoso momento sin antes agradecer al hermano Pavón y que pueda también dirigirse y dejar ese último consejo, ¿verdad? ¿Cuál sería ese texto bíblico clave que resume lo que es portar con honor el Evangelio de Cristo hasta el final? Y me gustaría poder agregar también una más. El hecho, al 2x1 estaba aquí. No, el hecho de poder sí compartir este tiempo, obviamente ahorita sabemos, ¿verdad?, todo lo que se está dando, pero sin descuidar lo importante que el Señor también nos ha dado a nosotros. Bueno, número uno, recordar que
a veces no se trata de nosotros, se trata del evangelio. Dios no busca gente suficiente, busca gente disponible. La camiseta del llamado nunca nos queda por talla humana. Nos la ajusta la gracia de Dios. Amén. También algo que nosotros debemos de estar conscientes, que el evangelio no es una camisa de temporada. Es una armadura de por vida. Tiene peso porque detrás de ese llamado hay almas, hay cruz y hay eternidad. Nunca te avergüences del evangelio de Cristo, de portar la camiseta del evangelio de Cristo. Un equipo, una selección te puede decepcionar, pero Cristo nunca. Ese equipo nunca pierde. Y pues bueno, te digo, vive una vida que a Dios le agrada. Sé siempre el testimonio de los que están alrededor tuyo, que te vean que lo que tú crees lo vives, que lo que hablas lo vives. Es difícil porque la gente tiene su propia medida, o nos mide de acuerdo a lo que ellos creen, a lo que ellos piensan. Pero por eso es importante, y lo que decíamos, de conocer la palabra de Dios. Porque la gente te va a querer presionar, pero cuando tú has leído la palabra de Dios con un corazón puro, porque les decía anteriormente, digamos, a veces nosotros queremos o leemos la Biblia solo para justificar nuestra manera de vivir. Sí. Pero realmente la medida la pone Cristo. No la pones tú, no la pone el mundo, la pone Cristo. Gracias, anciano Armando Pavón, por haber estado con nosotros. Y a ustedes también, que estuvieron bien activos en esta hora de nuestro podcast. Volvemos el lunes. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta acá llegamos. Feliz fin de semana. Disfrute del mundial. Vaya a la iglesia y siga en compañía de Aires Radio. Bendiciones a todos. Un abrazo. Dios les bendiga. Amén. En la cancha de la vida hay solo dos tipos de jugadores: los que se lamentan y los que abrazan la fe para ganar. Elige estar del lado de los que hacen la diferencia junto a Santo Relajo. Muy buenos días. Bienvenidos a cada uno. Santo Relajo, disfrutando ser la diferencia.